Buenos días, si no he tenido la oportunidad de saludarles antes, Dios les bendiga, es un placer que esté con nosotros en esta mañana. Si usted no se ha enterado, había que adelantar una hora. Yo estoy seguro que ahorita como a las 12 y pone empiezan a entrar unos cuantos más creyendo que estamos comenzando el culto. Vamos a esperar que para el domingo que viene ya están actualizados un poco. Dentro de sus boletines hay una tarjeta que usted nos puede regalar su información. Si es la primera vez que nos visita o si nunca lo ha hecho o si tiene una petición de oración que quiere compartir con nosotros o alguna pregunta que tiene de nuestra iglesia, lo puede hacer. Así que use esa tarjeta para comunicarse con nosotros o ahí está el teléfono de nuestras oficinas o nuestro correo electrónico también lo puede hacer. Yo quiero hoy, antes de comenzar a predicar, que usted me ayude a felicitar, y quiero que lo haga con todo el esfuerzo posible. Tenemos entre nosotros una campeona de 400 metros planos. Right. Yo quiero que ahí me pongan una foto que tenemos ahí. Tenemos una foto ahí. Tenemos una campeona. ¿Dónde está Natalie? ¿Dónde está Natalie? ¿Dónde está? Natalie, ¿dónde está? Ahí está, miren. Y va a nacionales, va a competir en carreras nacionales, así que vamos a estar con ellas. Es un ejemplo para nosotros, ¿ok? God bless you, my dear. All right? Great job right there. ¿Ok? Great job. Primer lugar en 400 metros y ahora va a nacionales, así que la próxima vez le voy a pedir que debajo del pullover se ponga el del turning point. ¿Ok? Pero Dios me la bendiga mucho. Cuando vi la foto del domingo pasado, me gocé muchísimo y hoy queremos felicitarla grandemente, ¿ok? Estamos hablando de la dinamita de Dios. Espero que ya durante todo este tiempo usted se haya aprendido ese versículo de Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La palabra poder ahí es dinamita. En griego, dynamite, está ahí, ¿ok? Para la salvación de todo aquel que cree. Importante, ¿eh? No es para sanación de todo aquel que cree. No es para hacernos millonarios de todo aquel que cree. No es para que se vayan todos los problemas de aquel que cree. No es para que usted tenga la mejor vida que puede tener. No, el poder de Dios es para salvación. Y por eso la iglesia debe concentrarse en el evangelio. Por eso la iglesia debe entender que nuestro esfuerzo máximo debe estar puesto en el evangelio. Porque ese es el verdadero milagro. El verdadero milagro es ver a una persona venir a los pies de Cristo, entregar su corazón a Jesucristo y ver ese corazón, esa vida transformada por el evangelio. El único poder que existe en este mundo que puede transformar a un ser humano de adentro para afuera es el poder del evangelio. La dinamita que explota. Es el único, no lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie, no lo puede hacer ninguna institución, no lo puede hacer ningún gobierno, solamente lo hace el evangelio de Jesucristo en nuestros corazones. Y por eso la iglesia debe entender que nuestra misión fundamental, donde debemos estar concentrados, es en compartir el evangelio de Cristo Jesús, y lo que hacemos es para compartir el evangelio. Es muy bueno servir a los demás. Y tenemos que hacerlo, es una obligación de la iglesia. Es bueno ayudar al pobre, es bueno dar alimentos, es bueno ayudar al caído, es bueno aconsejar, es bueno ayudar en cualquier sentido, darle abrigo al que tiene frío, ayudarles en sus asuntos monetarios. Eso es excelente, pero esa no es la meta de la iglesia. Esas son las herramientas que entendemos que debemos usar para alcanzar a otros para Cristo, pero la meta final es que la persona reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios que prefiere que entres al cielo sin un ojo, o sin una mano, o sin un pie, pero que entres al reino de los cielos.
Y la única forma de entrar al reino de los cielos es teniendo a Jesucristo en tu corazón. Yo no hago nada convertimos la iglesia en un lugar donde usted viene a pasarla muy bien, donde viene la gente decente, entre paréntesis, o lo que sea. Y que la iglesia no se convierta en lo que Dios quiere que se convierta, en su instrumento fundamental de compartir la palabra de Dios. La iglesia que no entienda, o la iglesia que se llama iglesia de Cristo, o la iglesia cristiana, que no haga un esfuerzo extraordinario por predicar y compartir el evangelio, verdaderamente no ha entendido lo que la palabra de Dios enseña. Hay veces las iglesias se convierten en otras cosas. En un club social donde venimos a pasar buen tiempo, en un club donde se mantienen las tradiciones, en un club donde se mantienen las culturas. Hay veces que es más importante hablar un idioma que predicar a Cristo como su Salvador. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Debe tener un plan de evangelismo. Debe tener. La iglesia que no comprenda que estamos aquí para compartir a Cristo y el evangelio de Jesucristo, verdaderamente esto usted le puede llamar otra cosa. Usted puede tener otro nombre. Usted puede ponerle otro nombre a esa institución, pero no es la iglesia de Cristo Jesús. Por eso debemos entender, primero, que el plan evangelístico de la iglesia o el plan de compartir el evangelio debe ser un plan extensivo. Pastor, es que ya viene mucha gente a la iglesia. Es que hay demasiada gente. Una vez un miembro de la iglesia me dijo, pastor, ya no traiga más nadie porque ya no conozco a mucha gente. Hay gente que se cree que la iglesia es para conocer a todo el mundo. Hay gente que se cree que la iglesia debe llegar a un número. Una vez alguien me dijo, pero es que la Biblia dice que somos manada pequeña. Hay muchas veces son excusas para la vagancia, pero eso es otro sermón. Juan en el Apocalipsis dice que delante del trono de la gracia de Dios vio millones y millones de personas. ¿Ok? Es importante que la iglesia sepa que el plan evangelístico de la iglesia debe ser un plan amplio. Dice ahí en Marcos capítulo 16, está hablando Jesús, y cuando Jesús habla hay que escuchar. Y se le dijo ir por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Jesús le dice a sus discípulos, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El plan evangelístico de Dios no tiene límites. No hay forma de que la iglesia de Cristo Jesús pueda llegar a un punto de decir, ya terminamos, no tenemos que alcanzar a más nadie, no tenemos que predicarles a más nadie, no tenemos que compartir a más nadie, ya llegamos al límite. La iglesia del Señor nunca va a llegar al límite de donde debe compartir el evangelio. Yo soy si la iglesia tiene 5 personas, debería estar pensando cómo llegar a 10. Y si tiene 10, tiene que estar pensando cómo llegar a 15. Y si tiene 50, cómo llegar a 100. Y si tiene 100, cómo llegar a 200. Y si tiene 200, cómo llegar a 500. Y si tiene 500, cómo llegar a 1000. Y cómo llegar a 2000. Y cómo llegar a 4000. Y eso no tiene nada que ver con ambición pastoral. Eso tiene que ver con el plan de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo. No es donde es cómodo, no donde nos conviene, es por todo el mundo. La iglesia debe tener una mente de alcanzar a todo el mundo. Hay mucha gente que dice, eso de alcanzar a todo el mundo es un poco fantasioso. Usted tiene problema con Cristo, ¿eh? Porque dice que Jesús murió por todos los pecadores. Quizás usted piensa que Jesús es un poco fantasioso. No hay límites en el plan evangelístico de Dios. En el corazón de Dios está el deseo de alcanzar a cada ser humano y debe estar en el corazón de la iglesia también.
Qué importante es que no hay límites para alcanzar. También el plan evangelístico de la iglesia debe ser agresivo y dinámico. Si usted se sienta aquí en un asiento esto y usted le dice, nosotros nos reunimos aquí, vamos a esperar que la gente venga. Hermanos, eso no funciona así. La iglesia muchas veces nos trancamos en 4 paredes y esperamos que ese mundo que está allá afuera un día se levante y diga, voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia porque hoy tengo ganas. Eso no es así. Dios nos manda a ser agresivos, a ser activos, a ser dinámicos, en alcanzar, en compartir, en ser creativos para alcanzar a otros para Cristo. Cuando usted entró por esa puerta hay una mesa llena de estos flyers. Levante las manos, ¿cuántos de ustedes cogieron flyers? Ah, menos mal. Ya lo iba a regañar. Sí, también. Yo espero que los que no tomaron de estos flyers a la entrada, los tomen a la salida. Y usted activamente hoy vaya a compartir de estos flyers. También hay, espera, por poco les enseño el equivocado. Una tarjeta que dice yo te invito, que está en inglés y en español. No hay problema con el que usted está hablando, no entiende su idioma, usted lo puede compartir, esta información está en inglés y en español. Y como alguien me dijo hoy, están bien atractivas, llaman la atención, llévese cuantas quieras. Si usted quiere llevarse 100, se lleva 100, si quiere llevarse 200, se lleva 200. Y si se le acaba, mande a hacer más. O pregunte por más. Pero la iglesia ha sido llamada para ser activa, para tener ese entusiasmo, para buscar a los que necesitan de Jesús. Miren lo que dice ahí, está hablando Jesús otra vez en la parábola de la cena. Dice Jesús que hubo un hombre que hizo una gran cena e invitó a los que supuestamente deberían venir y todos tenían una excusa para no venir. Pero el deseo de Dios es que se llene su casa. El deseo de Dios es ver a sus hijos alrededor. Y dice ahí el versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, cuando la gente no viene a la iglesia, el padre de familia, el rey de reyes y señor de señores se enoja. Yo no sé si usted sabía eso. Yo no sé si usted sabía que cuando usted no viene a su casa, papá se enoja. Y papá enojado es un problema, pero eso es otro sermón. Dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dios está ansioso de ver su casa llena. Dios está deseoso de que su iglesia haga el mayor esfuerzo para llenar su casa. Y cuando llene esta casa, que llene la otra, o que la llene en un horario, que la llene después. Nunca vamos a llegar a que Dios se siente y diga, ok, ya está bien, no traigan más nadie. Eso nunca va a suceder. Dios entregó su máximo sacrificio. Jesús se entregó en la cruz por cada ser humano. Dios está pidiendo a su iglesia que haga el mayor esfuerzo, que no nos avergoncemos del evangelio, sino que lo compartamos porque es poder de Dios para salvación. El plan de la iglesia debe ser agresivo y dinámico. Cada cosa que planeamos, cada cosa que hacemos, cada cosa que queramos hacer, debe tener una meta. ¿Cómo alcanzamos a más personas para Cristo? ¿Cómo compartimos más? Si es repartiendo alimentos, si es compartiendo, si es teniendo los grupos familiares, si es con las actividades de los jóvenes, cualquier cosa que hacemos. ¿Cómo comparto con esta gente el evangelio de Cristo Jesús? Fuérzalo central, haz el mayor esfuerzo. ¿Cuántos has traído tú a los pies de Cristo? Una pregunta importante. En nuestras iglesias bautistas de los Estados Unidos, estamos hablando de unos cuantos millones, ¿ah?
Solamente el 10% de nuestros miembros de nuestras iglesias han compartido el evangelio con alguien. Es vergonzoso, ¿eh? Es vergonzoso. La iglesia ha olvidado el poder del evangelio. El poder de transformación, ese poder explosivo. Que si una persona abre su corazón, que si una persona recibe a Cristo como su Salvador, usted le va a ver el cambio en su semblante, el cambio en su familia, el cambio en todas las cosas y sobre todo la esperanza preciosa de una vida eterna. Otra vez, ahí en sus papeles, en donde tienen, ahí tienen 2 códigos que usted puede escanear con su teléfono celular. Si tiene un teléfono inteligente, usted lo escanea y en uno va a salir la presentación del evangelio en inglés, la presentación del evangelio en español. Estamos high-tech, se llama eso. ¿Ah? Pero si usted no sabe, aprenda, pregunte, venga, participe, sea parte, activa, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No descansa Satanás. Pero usted sabe la única forma en que Satanás no tiene ningún tipo de efecto cuando la iglesia de Cristo se levanta. Cuando la iglesia del Señor le dice, no vas, no puedes, no te vamos a dar ni una pulgada. La iglesia necesita ser activa en predicar el evangelio. Lo otro que debe hacer la iglesia, que es muy importante, es que el evangelio, el plan de evangelismo de una iglesia debe involucrar tu testimonio. Mi querido hermano, si no somos capaces de compartir lo que Cristo ha hecho en tu corazón, entonces ¿de qué sirve el evangelio? Si en la narración del evangelio, si en compartir el evangelio de Cristo Jesús no está involucrado lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida, ¿de qué sirve el evangelio? ¿Cómo le puedo vender un producto a alguien que no uso? ¿Cómo puedo compartir con algo que no tengo? ¿Cómo puedo entusiasmarme con algo que no tiene parte en mi vida? ¿Cómo puedo decirle a alguien esto es lo mejor que hay en el mundo cuando yo no tengo nada que compartir de eso? Es muy importante que en tus propias palabras, con tu propia manera de ser, tú puedas compartir lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Anoche me encontraba con una hermana en el supermercado y conversamos muchísimo. A tal punto, uno de mis hijos que estaba conmigo se me paró al lado y me dice, llevas 1 hora hablando con ella. Como diciendo, estoy loco por irme para mi casa. Ella está pasando por muchas dificultades. Está pasando por muchos problemas. Está pasando por necesidades en su familia. Pero en cada conversación ella decía, pero mi Cristo me sostiene. Y mi Cristo me da paz y en la oración. Y no había forma de poder continuar la conversación con ella sin que ella no mencionara su tiempo de oración, su tiempo con su Señor, con la palabra, buscándola. No hay forma de compartir quién soy si no comparto a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es mi vida. Lo más poderoso que hay en compartir el evangelio es tu testimonio. Es lo que Jesús ha hecho contigo. Es lo que Jesús ha hecho con tu familia. Es lo que Jesús ha transformado en tu corazón. Es la paz que solamente Él te puede dar, como hablábamos el domingo pasado. Jesús llega a casa de un hombre a comer y entra una mujer que había sido transformada por el poder del evangelio. Y se arrodilla. Dice que le limpió los pies a Jesús con sus propias lágrimas. Y rompió un perfume muy caro y lo echó ahí. Enseguida salieron los discípulos. No pudieron haber ahorrado. Siempre están los ahorrativos, siempre. O no decir los tacaños, pero vamos a dejarlo ahí.
Siempre están los ahorrativos. ¿Por qué botaron ese perfume? Se pudieron haber vendido y dárselo a los pobres. Qué difícil es entender a un verdadero adorador. Aquella mujer estaba adorando a Cristo. Era la costumbre, como los zapatos eran abiertos, como no había, los caminos eran con mucho polvo, la gente llegaba a las casas con los pies llenos de polvo, entonces siempre había un esclavo que le limpiaba los pies. Incluso Jesús se lo reclama al dueño de la casa, le dice, cuando yo entré no pusiste a nadie que me limpiara los pies. Era una expresión de honrar al visitante, era una cuestión de mostrarle hospitalidad. Y esta mujer va y dice que le echa perfume y le empieza a lavar los pies a Jesús. Y Jesús dice algo tremendo. Dice ahí en Mateo capítulo 26, y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, escuchen esto, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Qué parte de tu vida se está contando en el evangelio? ¿Qué parte de tu vida es parte del evangelio? Quizás algunos están diciendo, oye, el pastor dice que mi vida es parte del evangelio. No, el evangelio de Cristo Jesús. Tu vida debería ser ejemplo del evangelio de Cristo Jesús. Jesús dijo, donde quiera que se cuente este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho. ¿Dónde está nuestro testimonio con el evangelio? ¿Dónde está lo que hemos hecho para demostrar en agradecimiento lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros? Si Cristo Jesús entrara por esa puerta, ¿cuántos de nosotros nos tiraríamos en el piso para lavarle los pies? Porque es nuestro Maestro, es nuestro Señor. ¿Usted sabe por qué no se cuenta nuestra historia junto con el evangelio? Porque no sabemos adorarle. ¿Usted sabe por qué? Porque no sabemos darle gracias inmensamente por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso cuesta tanto trabajo a veces que la gente exprese adoración. Y que exprese gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no le expresa gratitud a nadie con sus manos amarradas, o con sus rostros tristes, o sin expresión. No se puede adorar sin expresar. Si no hay expresión, no hay adoración. Y si no hay adoración, simplemente usted no tiene deseo de agradecerle lo que Dios ha hecho por usted. Y quizás sea una de las razones por la cual su testimonio no está pegado al evangelio. Pero la gente que no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás critiquen, no importa, son capaces de tirarse en el piso a lavarle los pies a Jesús con algo extremadamente caro, con algo que me ha costado muchísimo, porque no hay nada que pueda hacer para simplemente equiparar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Son la gente que su vida, su testimonio está pegado cuando se cuenta el evangelio. ¿Tu vida tiene algo para contar junto con el evangelio? Te voy a dar una pequeña recomendación. Empieza a adorar al Señor todos los días. Cada vez que te levantes, dile, Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque tengo un pan duro para comer. Y yo por lo que veo aquí, no muchos tienen pan duro para comer, tienen más que eso, ¿eh? Porque están bien coloraditos. Y tenemos tanto que darle gracias a Dios. Tenemos tanto que agradecerle a Dios. Tenemos tanto. ¿Verdad? Querido hermano, tu testimonio de agradecimiento debería estar pegado cuando cuentas el evangelio.
dice que esta mujer, y es una realidad hoy en día, su historia, lo que hizo por Cristo Jesús, su adoración, su reconocimiento, está pegado al Evangelio. Una iglesia que no tiene testimonios personales. A la gente no le interesa mucho lo que la Biblia enseña, pero cuando usted le dice, mira lo que Cristo ha hecho por mí, esta es mi experiencia, la gente lo mira de forma diferente. Comparte lo que Cristo ha hecho por ti. Comparte cuánta importancia tiene Jesús para tu vida. Comparte cuánto eres capaz de hacer por Jesús. Y la gente va a escuchar. Como último, o como cuarto punto, perdón, el plan evangelístico de la iglesia debe ser intencional y confiando en el poder de Dios. Hay un hecho extraordinario que se narra en el libro de los Hechos, capítulo 2. El famoso momento de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos. Y estaba la iglesia reunida y de pronto dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo del cielo en forma de lenguas. Dice ahí la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje o en su propia lengua. Y usted sigue leyendo ahí, dice que habían personas que eran de diferentes lugares del mundo, que hablaban diferentes idiomas y diferentes lenguajes. Unos eran medos, otros eran romanos, otros hablaban italiano, latín, otros hablaban hebreo, otros hablaban griego, hablaban diferentes idiomas. Y de pronto la iglesia empieza a hablar sus propios idiomas. Idiomas de este mundo, no idiomas de otro lado. Porque la palabra de Dios dice que lo que sale de nuestra boca debe ser entendido por los demás. De una forma o de otra. Si lo que usted está hablando no lo entiende lo que lo está escuchando, eso no viene del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que cualquier cosa que salga de nuestra boca, sea el idioma que sea, lo que lo está escuchando tiene que entenderlo. Y si no lo entiende, eso no viene del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que si usted habla en cualquier idioma, debe haber alguien que lo interprete. Y si no hay quien lo interprete, que usted se siente y cierre su boquita. Porque la palabra de Dios dice que todo hay que hacerlo decentemente y con orden. Por tanto, lo que estas personas hablaban eran idiomas. El latín, el hebreo, el griego, el arameo. Todos los idiomas que usted le puede poner ahí. Y la iglesia se empezó a comunicar con los de afuera. Qué bueno es cuando el lenguaje de la iglesia, la gente de afuera lo entiende. Hay veces que nosotros hablamos un lenguaje en la iglesia que nadie entiende. Usted tiene que tener un doctorado en eclesiología y estar 25 años en una iglesia para entender. Pero me llama mucho la atención que cuando el Espíritu Santo desciende, la primera capacidad extraordinaria que le da a la iglesia es ser entendido por los de afuera. Porque Dios está interesado que los de afuera entiendan el mensaje que tú y yo predicamos. Y la iglesia debe hacer todo lo posible por acercarse, por ser intencional a los de afuera. Si los de afuera hablan inglés, hay que hablar inglés. Si los de afuera hablan chino, hay que hablar chino. Si los de afuera hablan creol, hay que hablar creol. Lo que sea necesario, hay que hacerlo para que ellos entiendan el mensaje de Cristo Jesús. El mensaje de la iglesia no puede ser un misterio imposible de entender por los de afuera. La iglesia debe hacer un esfuerzo tremendo en tratar de acercarse a esa gente. Me llama la atención que inmediatamente después que todo esto sucede y la gente, imagínense algo así como que de pronto mi mamá empieza a hablar inglés. ¿Es algo así más o menos? ¿No? O que yo me pare aquí y empiece a hablar en francés.
Amén. Ok. Algo así, la gente dijo, ¿y esto qué pasó? Entonces se armó el alboroto. Se armó las preguntas. Inmediatamente se para el apóstol Pedro y empieza a hablar. Ahí está todo el discurso de Pedro, pero déjame llegar al versículo 21 donde dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Lo primero que hizo el apóstol Pedro fue levantarse y empezar a predicar el evangelio. La iglesia debe entender que la función fundamental del Espíritu Santo cuando se manifiesta en su iglesia no es para dar brincos, es para predicar el evangelio. No es para perder el control o el conocimiento, es para predicar el evangelio. No es para hacer cosas que la gente de afuera no entiende. No, es para hablar su idioma, es para acercarnos a ellos, es para que ellos se den cuenta que la iglesia está haciendo un esfuerzo para acercarse a ellos, para compartir el evangelio de Cristo Jesús. Esa es la función del Espíritu Santo en la iglesia. A veces que convierten al Espíritu Santo en algo como si fuera un payaso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un payaso. El Espíritu Santo no hace cosas fuera de control. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo todas las cosas las hace para edificación de la iglesia. Para edificar. Y la manifestación del Espíritu Santo trae confusión y nadie lo entiende. Eso no viene de parte del Espíritu Santo. Qué importante saber que debemos confiar en el poder del Espíritu Santo. Debemos confiar en lo que puede hacer en la vida de una persona. No importa quién sea, no importa qué tan mal ha estado, no importa qué pecado haya cometido, no importa. El Espíritu transformador de Dios puede transformar al hombre más corrupto en una bendición, en la mujer que ha tenido un pasado horrible, en tremenda bendición. Porque ese es el poder de salvación que tiene Dios. Mi querido hermano, debemos ser intencionales. ¿Cómo podemos llegar a los que están allá? La idea no es cómo podemos estar cómodos aquí. Y cómo es que la iglesia no es para nosotros, mis queridos hermanos. Lo he repetido muchas veces y lo repetiré hasta que el Señor me dé ánimo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay más gozo en el cielo. Fuerza a los central. Vayan por las calles, por las plazas, por las veredas. Quiero que mi casa esté llena. Vayan donde están los homeless, vayan los que están necesitados, vayan a los que tienen necesidad, salgan allá afuera. Allá afuera hay que salir. La iglesia no es aquí adentro. Esto no es iglesia. La iglesia debe estar afuera, compartiendo tu testimonio con los que están afuera. Confiando en lo que el Espíritu Santo puede hacer y pidiendo sabiduría. Señor, ¿cómo puedo llegar a estos muchachos? ¿Cómo puedo llegar a esta escuela? ¿Cómo puedo llegar a estos maestros? ¿Cómo puedo llegar a esta comunidad? ¿Cómo puedo llegar a esta gente que necesita tanto de ti? Esa es la pregunta que la iglesia debe hacerse. Pero sobre todas las cosas, el plan evangelístico de la iglesia debe ser un plan basado en el evangelio. No puede estar basado en otra cosa, mi querido hermano. La clave del triunfo es que confiemos plenamente en lo que el evangelio puede hacer. Yo pienso que a veces nosotros los cristianos no tenemos la seguridad que el evangelio puede transformar a alguien. ¿No? Quizás a veces cuando nos hablan de compartir el evangelio, decimos, sí, eso ha sido muy bueno para mí, el evangelio es muy bueno, pero yo no estoy seguro que el evangelio puede compartir o puede transformar a aquel que está allá, a mi vecino que no hay quien lo aguante, o a mi compañero de trabajo, o a mi jefe, o a aquel que me ha hecho daño, o al otro, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos.
Querido hermano, estamos subestimando el poder explosivo del Evangelio. En la iglesia donde yo nací había una señora que tuvo más de 20 años orando por su esposo. Y en todos los cultos de oración la señora lo mencionaba. Oren por mi esposo que está perdido. Todos los días la gente estaba cansada del esposo ya. Un día el esposo vino a la iglesia y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. El problema fue que cuando él se convirtió, el hombre empezó a venir el domingo, y el miércoles, y el viernes, y el sábado, y el domingo. Unos pocos después, culto de oración, la hermana se paró y dijo: hermano, yo quiero que oren por mi esposo porque yo quería que se convirtiera, pero no tanto. Pero no tanto, hasta donde me convenía. Hay cristianos que a veces quieren yo no creo que el Evangelio puede transformar a alguien de esa forma. Mi querido hermano, si algo puede transformar a alguien es el poder precioso del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando una persona entiende que Cristo ha muerto en la cruz por tus pecados, cuando una persona entiende que Cristo ha pagado todas tus deudas, todas, que no tienes que pagar absolutamente nada, cuando una persona entiende que Jesús tiene un lugar preparado en el reino de los cielos por la eternidad para ti, y que te ofrece vida eterna, que te ofrece paz, gozo en el medio de las dificultades, cuando una persona descubre los beneficios de confiar plenamente en Jesús, su vida va a cambiar, no importa quién sea. No importa cómo haya sido el pasado, no importa lo que haya sucedido, mi querido hermano. La iglesia tiene que confiar en el poder del Evangelio. Pero en el Evangelio que está basado en el Evangelio. Cuidado cuando creemos que lo que tiene poder son otras cosas. Aquí nadie tiene ese poder. Aquí nadie tiene la capacidad de transformar a nadie. He escuchado una vez a un pastor decir: si una persona llega a su iglesia y va al baño y el baño está sucio y el baño huele mal, esa persona va a pensar que a ustedes no le importa lo que está haciendo. Y yo estoy 100% de acuerdo con ese pastor. Debemos ser cuidadosos. Si alguien viene, si el que lo está recibiendo en la puerta tiene mal olor en la boca, y cuando le dice buenos días, la persona se desmaya. La persona va a decir: a esta iglesia no vuelvo más nunca, ¿no? Y cuando el que lo recibe en la puerta le dice: buenos días, ¿cómo está? Estamos contentísimos de que usted está aquí. Vaya, si esa es la expresión, si este es el que recibe, yo no quiero saber ni el que está allá adentro. Todas esas cosas son importantes. Todas esas cosas son tremendas. Y cuando viene aquí la música, ponemos a uno a cantar aquí, como escuché una vez que se puso a cantar: un día me voy a morir, un día mi papá se va a morir. Cuando él termine, todo el mundo se quiere morir, ¿no? Son esas cosas. No nos importa. Tenemos la mejor música del pueblo, está aquí. ¿Ok? No importa. Claro que nos importa. Tratamos de tener la mejor presentación posible. Tratamos de tener el mejor ministerio del niño posible, con nuestras limitaciones, con nuestras cuestiones, porque queremos que usted sepa que nos importa a usted. Pero déjame decirte algo: ni el baño limpio, ni la sonrisa de la entrada, ni el micrófono, ni la presentación, ni el ministerio del niño transforma a nadie. Lo que transforma es el Evangelio de Cristo Jesús. Estas cosas son tremendas, son muy importantes, debemos tenerla en cuenta, porque usted no va a invitar a nadie a su casa y su casa está sucia, o su casa está regada, o lo que sea, ¿no? Porque usted quiere dar una buena impresión, usted quiere decirle a esta persona: nos importa. Pero déjame contarte, mi querido amigo, lo que puede transformar tu vida es Cristo en tu corazón. Y por eso no podemos olvidar nunca que el Evangelio tenga como centro el Evangelio. Cuidado cuando confiamos en otras cosas más que en el poder transformador de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia ahí en Gálatas y le dice: me asombro, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto se hayan alejado ustedes, el que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo viviera hoy en día, tuviera los ojos de este tamaño así, de tanto asombro. El apóstol Pablo escuchara a cierta gente hablar, estaría asombrado todos los días.
de que tan rápido se han alejado del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Dice el versículo 11, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. Mis queridos hermanos, el evangelio de Cristo Jesús no tiene criterios humanos. El evangelio de Cristo Jesús tiene solamente un centro, se llama Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque vengo a predicarle a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Usted quiere ver una persona feliz? Comparte el evangelio. ¿Usted quiere ver una persona transformada? Compártele el evangelio, el amor, la gracia, la misericordia de Jesús. No hay forma de ser iglesia de Cristo si no entendemos la importancia del evangelio. La importancia de hacer un esfuerzo intencional. ¿Por qué somos una iglesia bilingüe? Porque queremos ser intencional. Porque el 74% de las familias que nos rodean aquí al lado tienen a alguien que habla inglés y a alguien que habla español y alguien en el medio que habla los dos. Queremos alcanzar a las familias que están aquí, por eso debemos speak English y hablar español. O los dos juntos, como haya que hacer. Y si el día de mañana este vecindario cambia y se llena de chinos, hay que hablar chino. O se llena de haitianos, hay que hablar creolo o lo que sea. La iglesia tiene que adaptarse. La iglesia debe mostrar, enseñar, reflejar la comunidad que está afuera. La iglesia no es un grupo de gente escogido por la gente que me gusta o que me conviene, que habla el mismo idioma. La iglesia debe ser intencional en alcanzar a los que necesitan de Cristo Jesús. No importa cómo luzcan, de dónde vengan. No importa el idioma que hablen. No importa el nivel social que tengan. No importa la necesidad que tenga. Esa es la iglesia de Jesús. La iglesia que no tiene criterios humanos envueltos en el evangelio, sino la iglesia que se da cuenta que cuando un ser humano entiende la gracia de Jesús, que el Rey de Reyes y Señor de Señores murió en la cruz para ofrecerte salvación, y que ese es el propósito fundamental por el que estamos aquí. Mi querido hermano, lo único que puede transformar tu vida es Cristo Jesús. Lo único que puede transformarlo con la seguridad de una vida eterna es Cristo Jesús. Nadie más. No importa el dinero que tengas, no importa los logros que has tenido, no importa cuántas cosas has hecho. Hoy escuchaba el testimonio de alguien en la radio, Mark, se llama Mark. Él dice que era ateo. Y dice que un día estaba conversando con alguien, compartiéndole por qué era ateo. Y el problema es que en el medio que él estaba compartiendo por qué él era ateo, dice que escuchó la voz de Dios. Y este hombre vino a los pies de Cristo. Y hoy este hombre predica a Cristo en la radio. Y yo pensaba, Señor, qué tremendo es el poder del evangelio. Puede llevar a cualquiera que esté lo más lejos posible. Posiblemente tú estés aquí en esta mañana y te importe un bledo lo que yo estoy diciendo.
Quizás tú estás aquí en esta mañana y estás loco porque yo termine para irte para tu casa. Estás loco diciendo, cuando se acaba de callar, a ver si yo me puedo ir. No tengo absolutamente nada más que darte. Si necesitas dinero, que no tengo mucho, lo suficiente, más que necesario para ser honesto. Mi Dios ha suplido inmensamente. Pero lo mejor que puedo darte es el mensaje precioso de que Cristo murió por ti en la cruz. De que Cristo está ansioso. Cristo ha hecho todo lo posible por decirte que te ama, que te busca, que tiene un lugar reservado para ti si lo recibes como Señor y Salvador. Incluso dice la Biblia que si lo recibes, si le pides a Jesús que entre en tu corazón, si reconoce que eres pecador, si reconoce que necesitas un Salvador, dice que te va a dar la potestad de ser llamado su hijo. Vas a ser el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo. No vamos a ir como esclavos o como siervos, vamos a ser sus hijos. Yo te invito en esta mañana que tú le digas, Dios de los cielos, yo quiero que tú seas mi papá. Déjame decirte algo, hay mucha gente que no acepta a Dios como papá porque ha tenido muy mala experiencia con su padre terrenal. Pero yo quiero decirte en esta mañana que ese Padre te ama entrañablemente. Dice que te ama con amor eterno. Ese Padre te está buscando en esta mañana. Y te está buscando con tanto ahínco y con tanto deseo que entregó a su único hijo en la cruz del Calvario para morir por ti. Y lo hizo para ofrecerte el sacrificio entero. Lo hizo para decirte, mira, yo voy a pagar todas tus deudas para que tú no tengas que pagar nada. Aquí te ofrezco salvación gratuita, por gracia, por bendición. No hay nada mejor que te puedo ofrecer en esta mañana. No tengo nada más que para ofrecerte. Si mueres hoy, y hoy mueres, ¿estás seguro a dónde vas a ir? Si hoy, por muchísimas razones, hoy tu alma se separa de tu cuerpo, ¿a dónde vas a ir? ¿Estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios? Cristo ofrece salvación. Dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús te está ofreciendo un Salvador en esta mañana. Permíteme orar por ti. Señor, en esta mañana nos apoyamos en el poder de tu Evangelio, en el poder transformador eterno del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, yo no puedo cambiar a nadie. Ninguno de los que estamos aquí podemos cambiar a nadie, podemos transformar a nadie, podemos salvar a nadie. Señor, pero tú sí puedes.